Muy bien, empezamos la ficha número 7, temperaturas extremas en el Perú. Nos dice la Organización Mundial de la Salud, OMS, no se olviden, OMS, OMS significa Organización Mundial de la Salud, ahora se ha puesto muy de moda con la pandemia. Afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo, miren, este es un primer dato que tenemos que ver, que la temperatura de nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados, ¿ya? Pero es una temperatura de ambiente óptimo, ¿no? Cuando hay mucho frío, cuando hay mucho calor. Entonces, en nuestro organismo, esa es la temperatura ambiente óptima, ¿no? Entre 18 grados y 24 grados centígrados. Entonces, si vivimos en una región donde hay las temperaturas así, no bajan de 18 ni suben de 24, estaríamos en un ambiente óptimo, pero vemos que eso no es así, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra sierra a veces llegamos hasta 3, 4 grados o inclusive a veces hasta 0 grados. Y en la selva o en la costa a veces se llega hasta 30, 32 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces eso afecta a nuestra salud, por eso tenemos problemas de salud. Si nuestras temperaturas siempre estarían acá, si nuestras temperaturas siempre estarían acá, no tendríamos ningún problema de enfermedades, ¿no es cierto? Pero eso no es así, no sucede así. Y entonces tenemos esto de acá. A ver, Luis, léenos por favor la situación significativa para poder un poco su participación. A ver, léenos. En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras un clima cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, SENAM, ha apreciado que este año la temperatura ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados. La exposición al frío provoca colegialmente hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. Muy bien, hasta ahí nomás la ¿Cuántos situación. grados en Hasta ahí nomás, Luis, hasta ahí nomás la situación. Entonces, miren, acá tenemos que aclarar algunas cosas. Primero, CENAMI, ustedes han escuchado del CENAMI. El CENAMI significa Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú. Ya entonces es el que mide las temperaturas que tenemos en las diferentes provincias y regiones del país. Eso se llama CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía. Y lo que ha dicho es de que, por ejemplo, en Puno, eso es lo que ha dicho, por ejemplo, que en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, mil. En Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados bajo cero. Y en Piura, que es mucho más cálido, en Piura, que es mucho más cálido, en Piura, que es mucho más cálido, la temperatura va a alcanzar hasta 37 grados centígrados. Miren, imagínense la diferencia. Si decían que la óptima está entre 18 y 24, si tú vives en Puno, vas a soportar temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, y en Piura, temperaturas de hasta 37 grados, un calor terrible. Y nos está indicando acá que la exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. La exposición al frío provoca congelamiento y hipotermia, mientras que el calor, deshidratación y agotamiento. Entonces, es la situación que nos está dando. Entonces, nos da una temperatura óptima para poder vivir, y luego nos dice que en Puno habrá temperaturas extremadamente bajas y que en Piura habrá temperaturas extremadamente altas. Y ahora sí, a ver, Miguel Ignacio, ¿nos puede leer las tres preguntas? ¿Cuáles son esas tres preguntas? Pregunta número 1. ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? Muy bien, Pregunta segundo. 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada
por la OMS y la temperatura máxima en Piura? Pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Muy bien, entonces no se olviden que OMS es Organización Mundial de la Salud, ¿ya? OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos ahí las tres preguntas, tenemos nuestras tres preguntas. Y eso es lo que vamos a resolver y para eso vamos a aplicar lo que habíamos estudiado a los números enteros, la suma, resta de números enteros, tanto más que todo para la suma, esos dos colocábamos el signo del mayor, ¿se acuerdan? Eso es lo que vamos a aplicar ahora y lo vamos a recordar. Entonces, vamos a resolver. Listo, empezamos entonces. Primero, comprendemos el problema. Si lo hemos entendido, a ver, ¿quién me quiere responder esta pregunta? Rápidamente. ¿Cuál es la temperatura mínima a la que llegará Puno según el CENAMI? 7%. No, a ver, ¿Es ¿quién me 6 dice? grados bajo cero. Muy bien, eso es lo que va a llegar, esa es la temperatura a la que va a llegar. Así se escribe, miren, 6 grados centígrados, 6 grados centígrados, 6 grados centígrados bajo cero, bajo cero, 6 grados centígrados bajo cero, ¿ya? Esa es la temperatura, significa que más abajo del cero todavía, 6 grados centígrados, así se lee, 6 grados centígrados bajo cero, ¿ya? A esa es la temperatura que llegará el Puno según el CENAMI. ¿De dónde salió esto, profesor? Salió de el problema, de lo que hemos leído y que sus compañeros han leído. A ver, ¿quién me responde a esta segunda pregunta? Yo les respondo. A ver, dime. ¿Bajo 37 grados centígrados? Va a subir en este caso, ¿no es cierto? Va a subir porque es temperatura máxima. Entonces 37 grados centígrados. Muy bien, 37 grados centígrados, ¿no es cierto? Máxima, esa será la temperatura máxima en la región Piura, 37 grados centígrados. Ya pueden colocarle, esa será la temperatura, ya estamos contestando la pregunta ahí rápidamente, ¿ya? Sin ningún problema. A ver, ahora sí quiero verlos. ¿Quién recuerda, según la OMS, entre qué valores varía la temperatura de ambiente óptima para que podamos vivir nuestro organismo? A ver, para que no nos enfermemos. De ¿Cuál es? 18 grados a 24 grados centígrados. Muy bien, ¿no es cierto? De 18 grados centígrados a 24 grados centígrados. Muy bien, entonces la temperatura óptima, si viviésemos en una región que solamente tuviese esa temperatura, de repente no habría enfermedades, no nos enfermaríamos, estaríamos muchísimo mejor. Entonces, eso, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo, no se olviden a la OMS. ¿Y qué es la OMS? Organización Mundial de la Salud. Pasamos a la pregunta 4. Pasamos a qué nos dice. Y acá sí vamos a empezar un poco a entender. ¿Qué significa 6 grados centígrados bajo cero? ¿Qué significa? Significa que la temperatura está muy debajo, muy baja, un mínimo. Este es un frío terrible. Si nosotros, por ejemplo, ya después vamos a la electromédica, por ahora siempre te vamos a escribir que lo que significa es que la temperatura está por debajo, ay caramba, vamos a borrar esto. La temperatura está por debajo del cero, por debajo de cero. Es lo que significa, ¿no es cierto? Que está por debajo de cero, que en todo caso puede ser negativa, de acuerdo a los números, ya vamos a ver ahora, negativa. Eso es lo que significa, ¿ya? Que es negativa, debajo de
0. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los datos? ¿Qué datos tenemos? A ver, tenemos los datos. Temperatura óptima. Ya lo escribimos. ¿Cuál es la temperatura óptima? De 18 a 24 grados centígrados. Ese es un primer dato, temperatura óptima. Luego también teníamos otro dato que es la temperatura de ¿quién? De Puno. ¿Y cuánto es la temperatura de? Y acá lo ponemos negativo, mire, menos 6 grados centígrados. Eso significa lo que estamos escribiendo acá, debajo de cero. Estos 6 grados centígrados bajo cero es menos 6 grados centígrados. Y también teníamos la temperatura en Piura. Y la temperatura, eso sí es positivo, 37 grados centígrados. Le podemos colocar más, le podríamos colocar también el más, pero se acostumbra a no colocarle, simplemente dejarlo ahí 37 grados centígrados. Esos son los tres datos que tenemos en la situación significativa, ¿ya? La temperatura óptima, la temperatura en Puno y la temperatura en Piura. Y la temperatura en Piura. Listo, entonces, finalmente, ¿qué se pide hallar en las preguntas de acción significativa? Ya lo leyó su compañero, pero lo podemos resumir diciendo que lo que nos piden hallar es las diferencias entre las temperaturas. O si no, copiamos lo que nos están colocando, pero hay que decir las diferencias entre las temperaturas. Es lo que nos están haciendo hallar. ¿No? Veamos acá. Es lo que nos piden. ¿Cuántos grados centígrados de diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Nos están pidiendo la diferencia entre las diferentes temperaturas. Si no podemos todo esto de acá, todo esto, lo podemos escribir ahí también, que es lo que nos están pidiendo. Pero para resumir, colocamos que nos piden las diferencias. Entonces ya miren, ya hemos comprendido el problema. Ya tenemos la temperatura de Puno, la temperatura de Piura, la temperatura óptima. ¿Qué significa 6 grados centígrados bajo cero, negativo, menos 6 grados centígrados? Tenemos los datos y lo que nos piden hallar. Ya tenemos todo eso. Ahora sí vamos a ver cómo lo resolvemos, cómo diseñamos una estrategia o plan para poder resolver. Miren, para poder resolver vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la recta numérica, ¿se acuerdan cuando hicimos? No, bueno, no hemos hecho ahí, pero para los números enteros, la recta numérica, ustedes han hecho en sexto grado, los números enteros han trabajado la recta numérica. Entonces, en primer vamos a decir, colocar, vamos a ver, también hecho. Colocar, colocar los datos en la recta numérica. Colocar los datos en la recta numérica. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Para visualizar las operaciones. Porque tenemos que ver las operaciones de diferencia que vamos a utilizar. ¿Y qué operaciones? Se debe calcular las diferencias entre las temperaturas. Eso es lo que tenemos que hacer, entre las temperaturas. Entonces, vamos a utilizar la recta numérica,
vamos a utilizar la recta numérica para ver las operaciones. ¿Y qué operaciones? Para calcular la diferencia entre las temperaturas. Entonces, porque eso es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a utilizar la recta numérica. Listo. Entonces vamos a ejecutar ese plan. A ver. Y acá empezamos con la parte matemática. Empezamos con la parte matemática. 37 grados centígrados. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con un número, una expresión matemática. Ya lo hicimos acá. Simplemente decimos más 37. Eso es 37 grados centígrados. Y 6 grados centígrados bajo cero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo escribimos? Ya lo hemos visto. ¿Cómo se escribe? Matemáticamente, ¿cómo lo escribimos? A ver quién me dice. ¿Con qué número? Si es bajo cero, ¿cómo lo escribimos? ¿Nadie? Negativamente. Menos 6. Eso es lo que tenemos que escribir. Nada más. Y ahí estamos respondiendo. 37 grados centígrados positivo, 6 grados centígrados bajo cero, negativo, menos 6. Profesor, ¿y por qué ya no escribe grados centígrados? Porque nos dice una expresión matemática. Y la expresión matemática es un número. Ya los grados centígrados es una unidad. No es una expresión matemática. Los grados centígrados son unidades. El bajo cero también ya es una condición y grados centígrados es una unidad. Por lo tanto, las expresiones matemáticas, los números son solamente más 37 y menos 6. No se olviden que el 37 también lo puedo escribir sin signo, simplemente 37. Es lo mismo, más 37 o 37, sino que se acostumbra a no escribir el signo, pero ya eso es positivo. Y ahora sí pasamos a la recta numérica, ¿se dan cuenta? Pasamos a la recta. Nos dice, representa en la recta numérica las temperaturas identificadas en la situación significativa. Como tenemos 3 temperaturas, vamos a hacer 3 rectas numéricas. Vamos a hacer 3 rectas numéricas. Vamos a hacer 3 rectas numéricas. Empezamos por una. Acá podemos hacerlo. Otra. Y finalmente acá, otra. Entonces vamos a hacer 3 rectas numéricas. 3 rectas numéricas. La primera para la temperatura óptima. La primera para la temperatura óptima. A ver, si yo coloco el 0 acá, por ejemplo, coloco el 0 acá. Acá va a estar el 0. Me dice que lo vamos a hacer así sin necesidad de hacer escala, simplemente para indicar nada más, pero si ustedes lo quieren hacer, cada cuadrito puede ser un valor y lo pueden hacer, pero acá lo vamos a hacer simplemente para indicar. Entonces acá yo digo 18 y acá 24, pero lo vamos a hacer la parte de abajo. Entonces acá 18 y acá 24. Entonces, esto de acá, esto de acá, esto de acá es la temperatura óptima. Acá estamos graficando la temperatura óptima, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que nos ha dado la situación significativa, de 18 a 24, de 18 a 24. Vamos acá a hacer un poquito más grande. Y entonces vamos a ver ahora la temperatura de Piura. Acá tenemos el 0. La temperatura de Piura vamos a colocarlo que acá debe estar 37. Entonces, esta es la temperatura está mucho más allá del 24.
está mucho más allá del 24. Y finalmente, hacemos la de Puno. Si acá está el 0, colocamos acá -6 y esta es la temperatura de Puno. Entonces, miren, ahí hemos graficado, lo hemos hecho en forma simplemente como diseño, porque tendríamos que hacerlo a escala. Ustedes pueden hacer en su cuaderno después con cada cuadradito significa una cantidad, pero para poder observar y para poder tener una idea, ahí tenemos ya en la recta numérica la temperatura óptima, que es la primera. La primera es la temperatura óptima, la segunda la temperatura de Piura y la tercera la temperatura de Puno. Y ahí estamos cumpliendo. Este de acá es 0 grados, ¿no es cierto? Acá es 0 grados. Entonces ahí estamos cumpliendo con contestar y responder, representar en la recta numérica las temperaturas indicadas en la situación indicativa. Temperatura óptima, la temperatura de Piura y la temperatura de Puno. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 3. Ahora nos piden que en una misma recta numérica, representemos la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. Entonces vamos a hacer nuestra recta numérica. Hacemos nuestra recta numérica. Ahí tenemos nuestra recta numérica. Decimos que aquí está el 0. ¿Y por qué lo hacemos más a la izquierda? Porque para un lado hay que calificar 37 y para otro hay que calificar -6. Entonces ven que es muchísimo más grande para la parte positiva. Entonces acá tenemos, en la parte más de acá le vamos a decir, acá está 37, lo podemos hacer con de escalas, y esto corresponde a Piura. Y luego tenemos acá -6 y que corresponde a Puno. Y ahí tendríamos graficado nuestra. Entonces tenemos que desde acá hasta acá debe haber 37. Y desde acá hasta acá debe haber 6. Vamos a hacerlo arriba nomás mejor. Debe haber 6. Ya, entonces, de esa manera lo graficamos en la recta numérica. No se olviden que este es positivo y el otro es negativo, ¿no es cierto? Entonces, mire, ya lo estamos identificando en la recta numérica. Por supuesto que tendríamos que hacerlo con sus divisiones hasta llegar hasta 37, pero eso ya lo podemos hacer en un papel cuadriculado, no hay ningún problema. Lo que nos interesa ver es cómo se observa, cómo graficamos. Listo, entonces, ya tenemos ubicado en la recta numérica. Ahora dice, mire, considerando el gráfico de la pregunta 3, toma como punto de partida el valor numérico de la temperatura de Puno y determina cuántas unidades se avanza hasta la ubicación del valor numérico de la temperatura de Piura. Representa mediante una operación realizada en la recta numérica y responde a la primera pregunta de la situación significativa. Listo, entonces, miren. Acá tenemos, vamos a hacerlo más grande, acá tenemos la recta numérica. Hasta acá, miren, hasta acá hay 6 espacios. Hasta ahí hay 6 espacios. Vamos haciéndolo con otro color para que no se confunda. Hasta acá hay 6 espacios. Y acá hay 37 espacios. Entonces, si yo cuento, en total va a haber 43 espacios. 6 más 37, 43. O sea, la distancia desde acá hasta acá es 43 espacios. Y esa es la operación que me debe salir. Esa es la operación que me debe salir. Entonces, ¿cómo hallo yo? Porque me están preguntando
¿Qué me dicen en la primera pregunta de la situación significativa? ¿Qué me están diciendo en la primera pregunta de la situación significativa? ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? Entonces es una diferencia entre la temperatura máxima de Piura, que es más 37, diferencia menos la temperatura mínima de Puno, que es menos 6. Y ven, recuerda, ya acá nos traemos acá la memoria, estas operaciones que hemos hecho, que hemos estudiado, que hemos visto, para eso hemos estudiado esta parte. A ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Se acuerdan? Esta parte de acá, esta parte de acá. A ver, Luis, ¿cuánto me daba acá? Más. Más, ¿no es cierto? Muy bien, Luis, estamos bien. Si Luis no hay ningún entonces, ¿qué me queda acá? Más Más 37 37 más más 6. 6. Y 37 más 6 es, ya escribo así o también así, es lo mismo, más 43. Y esto es lo que nos ha salido acá, miren, los 43, esa distancia que hay desde el menos 6 hasta 37 hay 43 espacios, que esa es la operación que hemos realizado acá y que ya habíamos estudiado. Entonces, con eso ya respondemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las temperaturas? Es de 43, vamos a responder, es de 43 grados centígrados. Es la diferencia, hay 43 grados centígrados de diferencia. Esa es la diferencia que hay entre las dos temperaturas. ¿Ya? Entonces, desde menos 6 hasta 37 hay 43 grados de diferencia. Lo hemos hecho mediante la recta numérica. Aquí está menos 6 y aquí está 37. Y la diferencia, si lo hacemos con los cuadraditos, habrá 43 cuadraditos. Y con una operación más 37 menos. ¿Por qué menos, profesor? ¿Por qué menos acá? ¿Por qué menos? Porque no dice la diferencia. ¿Y por qué acá menos? Porque la temperatura mínima de Puno es menos 6. ¿Y por qué? ¿Dónde salió este más? ¿De dónde salió este más? ¿De dónde salió este más? De que ya lo que hemos estudiado, que menos por menos nos da más cuando es multiplicación. Y ya respondimos la pregunta número 1 de la situación. Veamos ahora cómo resolvemos la segunda y tercera pregunta. En la segunda, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están preguntando? En la segunda me están preguntando cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la de Piura. ¿Cuál es la temperatura máxima recomendada por la OMS? A ver quién me dice. Temperatura máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ¿cuánto es? De 18 4 grados. centígrados. No, 18 la máxima, centígrados y 4 grados. 4 grados. 27 grados. no, la máxima de la OMS es 24 grados. Y la de Piura, la que me acaban de decir, 18. 37 grados. Entonces, la de la OMS, acá está. Temperatura máxima de la OMS, 24 grados centígrados, la temperatura máxima. Y la temperatura máxima de Piura, 37 grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer, como me piden una diferencia, tengo que hacer la resta. Entonces, ¿qué digo? La temperatura máxima de Piura más 37 menos la temperatura máxima de la OMS más 18. Listo, nuevamente regresamos a esto, ¿se dan cuenta? Y ahora esto, ¿a qué es igual? A ¿Qué me da? menos. Menos, ¿ve? No, pues cuidado, no estaba en la clase. Menos por más, cuando tenemos el paréntesis, hemos hecho como 20 ejercicios de esto, ¿se acuerdan? La primera, segunda clase. Menos por más me da menos por, entonces acá sería más 37 menos 18. La resta me da 13 positivo, porque se restan signos diferentes, restamos y colocamos el signo del mayor, y el signo del mayor es más, por lo tanto me sale más 13 grados centígrados. Esa es la diferencia. Luego me dicen
para la última pregunta, la diferencia entre la temperatura mínima recomendada es 18 y la mínima de Puno, menos 6. Menos 6. Acá sí hay que tener cuidado. ¿Qué operación voy a hacer? ¿Qué operación voy a hacer? Siempre debo restar el mayor menos el menor. ¿Cuál es el mayor? El mayor es más 18 menos la temperatura mínima de Puno. Esto ya lo hemos estudiado, más 18. ¿Qué más? Más o menos. Más, ¿Qué me da acá? profesor. Más. Más, ¿no es cierto? Más 6, que es igual a 24 grados centígrados. Profesor, ¿y por qué no hizo esta operación? Menos 6 más 18. ¿Por qué no hizo esta operación? Porque cuando dicen la diferencia tiene siempre que ser el mayor menos el menor, ¿ya? Eso es la diferencia. Entonces, por eso tengo que hacer más 18 menos 6. Y me da que la diferencia es 24 grados centígrados. Igual, si vamos a la recta numérica, ahí lo podemos entender, porque el 18 debe estar aproximadamente por acá. Y si contamos 6 más 18, hay 24 espacios. Esa es la diferencia que hay entre las dos temperaturas. Entonces, ya tenemos resueltas las dos preguntas. Y con eso hemos terminado de responder las tres, porque la otra la hemos resuelto acá. Reflexionamos sobre el desarrollo. Miren, dice, si se aumenta 5 grados centígrados en temperatura mínima de Puno. Listo, voy a preguntar, si no me responden, les voy a poner 0, como diría su profesor. Es una broma. Saben que acá no estamos en notas. Si se aumenta 5 grados centígrados a temperatura de Puno, entonces la temperatura mínima es 11. menos 6. Le 11. sumo. 11 ¿Cuánto me grados. sale? ¿Cuánto me 11 sale? grados centígrados. 11. A ver, ¿quién me da el resultado de esa operación? Menos 11 grados centígrados. Menos 11. Grados. A ver, ¿quién me dice el resultado de esa operación? A ver, estamos ahí, tenemos problemas. Signos diferentes. Se resta y se pone el signo del mayor. Se resta y se coloca el signo del mayor. Entonces, ¿cuánto sale? Menos 1. Menos 1 Menos 1 grado centígrado. grados centígrados. Ahora sí, menos 1 grado. Signos diferentes, menos, más. Restamos el mayor menos el menor, 6 menos 5, 1. Y se coloca el signo del mayor. El signo del mayor es negativo, por lo tanto es menos 1. Y lo vamos a verificar para que se quede bien claro en la recta numérica. Para eso hemos hecho la recta numérica. Miren, vamos a ver la recta numérica. Acá lo vamos a ver en la recta numérica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos nuestra recta numérica. Acá es menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Ahí está nuestra recta numérica. La temperatura de Puno, la mínima era menos 6, es decir, que la temperatura estaba acá. Aquí estaba la temperatura de Puno. Si le aumento 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde queda? Acá está, menos 1. Por eso es que la operación menos 6 más 5 se resta y me queda el signo del mayor, que es negativo, menos 1 grado centígrado. ¿Ven? Aquí lo estamos observando en la recta numérica, lo estamos observando en la recta
numérica, ahí lo estamos observando. ¿Cómo es que si le aumento 5, 1, si le aumento 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿dónde me queda? En el menos 1. Me queda en el menos 1. Entonces, de esa manera resolvemos, ya de esa manera. 1, 2, 3, 4, 5, me queda en el menos 1. Entonces, cuidado. Signo diferente se resta y se coloca el signo del mayor. Entonces, ¿cuáles serían las nuevas temperaturas? Y también, a esto es más fácil, y a la temperatura máxima de Piura, esto sí es más fácil. Entonces, la temperatura más 37 más 5, ya esto sí no me dicen cuánto es, ya ahí sí no se pueden equivocar, ¿a cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? A ver, respuestas. Más 32. Ah, Más 42. muy bien, suma, es solamente una suma. A las 37 le estoy sumando 5 y me da más 42 grados centígrados. Entonces, ¿cuáles serían las temperaturas? Menos un grado centígrado y más 42 grados centígrados. Serían las nuevas temperaturas. Si le agregamos 5 a ambas, este sería para Puno, ese de acá es para Puno y ese de acá es para Piura. Y ahí lo tendríamos resuelto. Y la siguiente, utilizar la recta numérica te ayudó para responder las preguntas significativas, sí, ¿no es cierto? Sí nos ayudó porque ya vimos cómo es que sí, ¿no es cierto? Acá le correspondemos. Sí, porque pudimos visualizar, las diferencias entre las temperaturas. ¿Cierto, Chino? Acá lo visualizamos. Temperatura de Puno, temperatura de Piura, contamos 1, 2, 3, 4, 6, 7, hasta 37, 43, estamos visualizando. Acá, las temperaturas, acá en la resta, 6, le aumentamos 5, 1, 2, 3, 4, menos 1. Entonces sí, porque podemos visualizar las diferencias entre las temperaturas, ¿no es cierto? En la recta numérica se pueden visualizar esas temperaturas, Ya, entonces no se olviden y podemos hacer inclusive el ejemplo acá para que quede bien claro esta situación. Hacemos la recta numérica. Hacemos la recta numérica. Y si, por ejemplo, acá tenemos el 0, ¿cuál es la temperatura óptima? La temperatura óptima, 18 a 24. Entonces, podemos visualizar esa temperatura óptima. ¿Se dan cuenta? La diferencia es igual. Si a este 18 hasta menos 6, ¿cuánto hay? Cuento y veo la diferencia. Ya, igual lo que hicimos en esta parte de acá. Igual lo que hicimos en esta parte de acá. Igual lo que hicimos en esta parte de acá. Entonces sí nos sirvió. Muy bien, entonces ya la situación significativa A lo vamos a hacer en la siguiente clase y también resolver los problemas. Pero todo lo importante acá, por favor, recordemos esto, estos 5 minutos vamos a recordar esto de acá. Para eso vamos a implementar una nueva hoja. Listo, a ver. Voy a colocar acá operaciones. Listo, ¿quién me da la respuesta? A ver, respuestas. Luis, Dana, Daisy, Evi, Eili. Menos 3.
Menos 3, una respuesta. Otra respuesta. Otra respuesta. Todos tienen esa respuesta. A ver, todos. ¿Sabe cuánto sale esa respuesta? ¿Cuánto sale? Esto es fundamental. Si no lo aprendemos esto, vamos a tener dificultades este año en matemática. A ver, ¿cuánto sale? ¿Todos tienen menos 3? Menos 3. ¿Todos menos 3? Otra respuesta. ¿Alguien que sea diferente? Una respuesta que sea diferente. ¿O todos tienen menos 3? Menos 3. ¿Sí? A ver, que estamos mal, hijos. Estamos mal. Primero debo quitar el paréntesis. Más Primero 3, debo... No, a ver. más 3, profesor. Primero debo quitar el paréntesis. Para eso, ¿qué me queda? Me queda menos 8. ¿Cuánto es esto? Más por menos, menos 5. ¿Se acuerdan el paréntesis que habíamos estudiado esto? Habíamos estudiado esto, lo habíamos estudiado. Esto ya lo habíamos estudiado. Esto lo habíamos estudiado, eso lo habíamos estudiado, tenemos que aprenderlo. Cuando en el paréntesis tengo así me queda menos, cuando el paréntesis tengo así me queda más, cuando tengo menos más me queda menos. Entonces acá, ¿y esto cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el resultado de esto? Si me prestan 5 y me vuelven a prestar 8, ¿cuánto debo? ¿Cuánto es la 13. respuesta? La respuesta es 13, pero Más 13. negativo. Menos 13. Menos 13, menos 13, menos 13. Cuidado, a ver. A ver, esta operación. ¿Cuánto sale? Respuestas. A ver, respuestas. Menos 1. Menos 2. Menos 1. Menos 1. Hacemos más Menos 6, 1. menos 7, restamos el mayor menos el menor y el mayor tiene signo menos, por lo tanto acá también me queda menos 1. Muy bien. Ahora a ver, esta operación. ¿Cuánto sale? Más 10. Muy bien, ven, ya estamos ahora. Con los que están todavía en dudas, ¿qué se hace? Este significa que tiene más 2. Estos 10, dos de profesor. acá, estos dos de acá, como ya lo hemos visto acá, como lo hemos visto acá, como lo hemos visto acá, lo hemos visto acá, entonces me queda acá más 8, y más 2 más 8, más 10 o simplemente 10. A ver, y un último sin paréntesis, dos últimos sin paréntesis. Respuestas, ya ahí no tenemos paréntesis, ya el paréntesis lo han sacado. Entonces, a ver, ¿cómo sería eso? ¿Cuánto saldrían? Más 13. Otra respuesta. Menos 7. Menos Más 7. 7. Menos 13, profesor. A ver, para todos, por favor, presten atención, presten atención, presten atención, presten atención. Signos diferentes, lo hemos estudiado, signos diferentes. Restamos el mayor que es 10, menos el menor que es 3 y me da 7, o sea, la respuesta va a ser 7.
porque signos diferentes se resta, me da 7. Ahora, ¿qué signo le voy a colocar? El mayor, el signo del mayor. ¿Y cuál es el signo del mayor? Este es el mayor. ¿Y cuál es su signo? Positivo, por lo tanto es más 7. Recordemos, por favor, recordemos, si no nos va a servir de nada esto. Lo hemos estudiado, hemos hecho muchos ejemplos, vean los videos nuevamente. Más 7. Y un último ejercicio sin paréntesis. ¿Cuánto sale esto? Respuestas. Menos 3. 11 menos 14 es 13. Menos 3, profesor. Muy bien. Restamos signos diferentes, significa que acá tiene más. Entonces, como son signos diferentes, voy a hacer una resta. El mayor menos el menor, que me da 3. O sea que yo sé que la respuesta ya va a ser 3. Pero ¿qué signo tiene? Veo cuál es el mayor. El mayor es este. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por lo tanto es menos 3. Ya es fácil, no hay ninguna complicación. Y la del estrío, ¿cómo se dice? Terminamos. Respuestas. Más 5. Otra respuesta. Menos 15. Menos 5. Menos 15. Menos 5. Más 15. No tenemos que adivinar, ya no podemos adivinar. En matemáticas no se adivina, en matemáticas no se adivina, en matemáticas no se adivina. ¿Cómo es que resolvemos? Estas operaciones tienen signos iguales, por lo tanto se suma, decimos 10 más 5, 15. Yo sé que me va a salir 15. ¿Qué signo le voy a colocar? El mayor es 10, que tiene signo negativo, por lo tanto es menos 15. La respuesta menos 15. Ya entonces no adivinemos. Ahí tenemos que seguir el procedimiento, pero bueno, vamos a continuar trabajando. Por ahora paramos el video.